vamos a platicar con Ana Cristina Ruelas, ella es directora de Artículo 19. Nos habla sobre las acciones anunciadas por el gobierno federal con relación a la sustitución de escoltas por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal Preventiva. Muy buenos días. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Ana Cristina, cuéntanos, ¿cómo reciben esta nueva estrategia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos? Bueno, respecto a las escoltas, precisamente creemos que es algo positivo, dado que hasta la fecha las escoltas habían sido de la empresa privada que contrataba el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y creemos definitivamente que es responsabilidad de la Policía Federal llevar a cabo este tipo de acciones. Sin embargo, también es importante tomarnos con reserva este anuncio en la medida en la que es importante garantizar en principio que los periodistas que se encuentran actualmente protegidos y que tienen las escoltas de RCU, que es esta empresa, pues entonces no se queden en el desamparo al momento de hacer esta transición. Y también de asegurar que exista una efectiva capacitación para las policías federales para llevar a cabo estas acciones. Y además, también creo que es importante decir que no podemos esperar que las policías estatales y las policías municipales sean quienes lleven a cabo estas labores, dado que en la mayoría de los casos, Artículo 19 ha documentado que los agresores pueden llegar a ser las policías locales y las policías municipales. Claro. Ana Cristina, ¿cuáles eran los resultados previos del mecanismo que originaron los cambios anunciados por el presidente Obrador? Bueno, creo que una de las cuestiones que es importante reconocer respecto a lo que se dijo ayer es que efectivamente el mecanismo había enfocado sus acciones a todas las medidas reactivas, más no a las medidas preventivas. Es decir, el mecanismo se está enfocando en poner cámaras, en poner rejas, en hacer en poner escoltas, pero no se había enfocado en atender las causas que originan las agresiones contra la prensa. No obstante, el día de ayer Alejandro Encinas no fue claro en señalar cuáles iban a ser esas medidas preventivas que iban a tener que implementar a efecto de poder identificar si estas pues responden a las recomendaciones que han hecho todas las organizaciones que conformamos el espacio de observación del mecanismo de protección de periodistas y los propios beneficiarios. También tomar en cuenta que de alguna manera algo que este espacio y que los beneficiarios han señalado de manera continua es la necesidad de contar con un sistema de protección integral. Y esto pues desgraciadamente no lo escuchamos el día de ayer. Es decir, no estamos viendo que efectivamente haya una intención clara para decir que va a haber un combate decidido a la impunidad, que va a haber medidas de prevención o preventivas y que va a haber sanciones para los responsables de las agresiones contra la prensa. Claro. Ana Cristina, ¿qué información hay sobre las deficiencias denunciadas por el gobierno con respecto a la operación de la empresa privada encargada de las escoltas? Pues definitivamente esta empresa ha operado desde los inicios del mecanismo de protección y esta empresa pues recibe montos millonarios de presupuesto y desgraciadamente hemos visto que existe una deficiencia grave en la forma en la que implementan las medidas de protección, principalmente lo que tiene que ver con las escoltas, pero también es cierto que, por ejemplo, el tema que se señaló el día de ayer, que es el de los botones de pánico, pues sigue siendo una medida pues muy accesoria de protección que finalmente hace que las y los periodistas dejen de confiar en las medidas del mecanismo. Y en ese sentido creo que es importante pues que el reconocimiento que hace Encinas al señalar que se van a tener que rescindir de esta empresa y que van a hacer una nueva licitación para los otros tipos de medidas y que pues entonces esto será algo muy positivo en la medida en la que pueda garantizar la seguridad de las periodistas. Claro. Ana Cristina, ¿consideras que el uso de elementos de la Policía Federal como escolta es positivo o incrementa los riesgos? Como te decía, creo que es algo positivo. Consideramos desde Artículo 19
que es importante que la propia Policía Federal se haga cargo de la seguridad de los periodistas, porque actualmente pues son escoltas privados, y en ese sentido creemos que pues de alguna manera también el hecho de que la Policía Federal se haga cargo de la seguridad tiene que ver con la responsabilidad que adquiere el Estado ante una situación de inminente riesgo y de alta vulnerabilidad para la prensa. Claro. ¿Qué modificaciones consideras que requiere este mecanismo más allá de los planteados hasta ahora para ser realmente efectivo y que garantice la seguridad a los periodistas y a los defensores de derechos humanos? Pues también, como te mencionaba, una de las cuestiones que desde el espacio SC hemos señalado tienen que ver con un sistema de protección integral a periodistas que involucra, por un lado, sí las medidas de prevención que se señalaron el día de ayer, pero también tiene que ver con las medidas sancionadoras hacia los perpetradores de las agresiones contra la prensa. Es decir, ¿qué va a hacer el Estado, por ejemplo, cuando un periodista se acerque al mecanismo de protección y el Estado tenga conocimiento, por ejemplo, de una amenaza? ¿Cómo la va a investigar? ¿Cómo va a rendir cuentas en el marco interno del mecanismo, de la Junta de Gobierno del mecanismo? ¿Cómo se va a coordinar con los estados de la República? Y también cómo van a, por ejemplo, a hacer sanciones administrativas contra aquellos funcionarios públicos que continuamente están agrediendo a la prensa, o cómo van a exigir a la propia fiscalía que conforma la Junta de Gobierno, pues que haya una investigación exhaustiva, objetiva y eficaz. Claro, Ana Cristina, ¿algo más que quieras agregar? Pues creo que es importante señalar también que en este marco necesitamos más claridad. Requerimos saber qué es lo que va a pasar con este diagnóstico que se mencionó el día de ayer de la Organización de las Naciones Unidas y cuáles son las acciones que van a responder a este diagnóstico. Y también invitar a toda la audiencia el 2 de abril, el artículo 19 presenta su informe en el que hacemos un análisis precisamente del funcionamiento del mecanismo de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, precisamente con la intención de dar mayores insumos en el análisis y en el diagnóstico para que puedan mejorar las acciones que actualmente están llevando a cabo para la protección de periodistas. Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Si nos lo permites, más adelante te estaremos buscando. Gracias a ti. Un abrazo. Muchas gracias.